El proyecto, como decía el correo que os enviamos, el proyecto C1 Shuttle Funding, que es una sociedad de inversión en startups en la que pueden participar, como ahora nos explicarán, toda la comunidad universitaria. Este proyecto es una iniciativa que está impulsada por nuestro parque científico en colaboración con entidades y empresas de nuestro entorno. Creo que todos conocéis el parque científico de nuestra universidad. El parque científico da apoyo para el desarrollo de empresas altamente innovadoras con base científica y tecnológica, bien empresas nacidas desde la universidad, promovidas por investigadores y también por estudiantes, o bien empresas externas que se vinculan al parque y el parque en este contexto les aporta diferentes servicios de alto valor añadido, como puede ser asesoramiento, bueno, apoyo para su desarrollo, para su maduración, para su consolidación. Lógicamente también es una herramienta que desde este vicerrectorado queremos impulsar, porque es para impulsar la transferencia, la colaboración de estas empresas vinculadas al parque con nuestros grupos de investigación, captadoras también del talento de nuestros estudiantes y titulados. Y bueno, creo que todos, como digo, ya conocéis este proyecto, que es el Parque Científico de la Universidad de Alicante. Actualmente el Parque Científico cuenta con unas 30 empresas vinculadas y además con 40 o más de 40 entidades colaboradoras, y el parque, como digo, es el promotor de la iniciativa o el proyecto que hoy nos ocupa. Como la mayoría de vosotros sabréis, estas empresas de reciente creación, estas empresas innovadoras, se enfrentan a un problema muy importante, que es la dificultad para conseguir recursos. En este contexto, como digo, el Parque Científico impulsa la constitución de esta sociedad, que es una sociedad de inversión, que va a servir para que estos proyectos altamente innovadores puedan captar recursos, y a la vez puede servir para que la comunidad universitaria pueda utilizar esta sociedad como un instrumento de inversión. Yo voy a dejar ya la jornada en manos del Parque Científico. Concretamente voy a pasar la palabra a su gerente, Olga Francés. Yo me quedo como público por un interés particular de conocer este posible instrumento de inversión. Muchas gracias, Olga, cuando quieras. Gracias, muchas gracias, vicerrectora. ¿Se me escucha bien? ¿Que tengo un problema con el micro? Vale, perfecto. Sí. Perfecto. Bueno, como decía la vicerrectora, el Parque Científico de Alicante está, como no puede ser de otra manera, absolutamente alineado con la estrategia de la UA, y bueno, y es dado que es el ecosistema empresarial innovador promovido por la propia Universidad de Alicante. Os invitamos a conocernos en más profundidad para aquellos que no nos conozcáis. Estamos en la zona de ampliación y bueno, como comentaba María Jesús, pues ya tenemos un ecosistema de unas 30 empresas que trabajan en diferentes sectores. Todas ellas tienen un perfil innovador y grandes sinergias con la Universidad de Alicante, tanto en proyectos de I+D como en temas de captación de talento y otro tipo de proyectos conjuntos. El motivo del encuentro de hoy pues, es presentaros este vehículo de inversión que está promovido por los dos parques de las dos universidades de la provincia, por la UA y por la UMH, canalizado por los dos parques, y otros inversores profesionales, precisamente para cubrir el gap que comentaba la vicerrectora. A la hora de que las empresas en fase semilla pues, y que presentan un gran potencial, pero que tienen que atravesar pues, esta travesía del desierto, pues cuenten con inversión, puedan seguir desarrollándose y asentándose en la terreta, ¿no? Que es un poco también lo que perseguimos todos los que estamos en el ecosistema. En este sentido, se ha constituido esta SL, este vehículo de inversión, hace unas semanas, y se abre ahora la oportunidad de participar en una ampliación de capital inmediata
a valor nominal, digamos, en las mismas condiciones de constitución, ¿no? En la presentación de hoy, que nos hará Mar Cervera, del Parque Científico, que es la que está coordinando esta iniciativa, pues os explicará los detalles de este proyecto, al que, por supuesto, estáis invitados a participar, para de algún modo invertir en el desarrollo de nuestro entorno, apoyar el surgimiento y consolidación de iniciativas empresariales innovadoras, generar puestos de trabajo de calidad y desarrollo socioeconómico en definitiva. Desde que se empezaron a gestar las primeras EBT de la universidad, pues hace más de una década, sabemos que ha habido cierto interés desde la comunidad universitaria en apoyar de algún modo este tipo de iniciativas empresariales y, bueno, y esta SL en la que participamos los dos parques de la UA y de la UMH, pensamos que es una buena oportunidad y una forma también de apoyar el ecosistema emprendedor. Por supuesto, como bien explicará a continuación Mar, es una decisión personal de cada uno, no es una cuestión institucional, sino una decisión personal pues, de formar parte de esta sociedad como socios o no, ¿no? Simplemente hoy queremos explicaros el proyecto que está abierto a la comunidad universitaria en condiciones especiales y simplificadas precisamente para favorecer la cultura de la inversión en este tipo de iniciativas. Reitero que desde el parque quedamos a vuestra disposición para lo que necesitéis y doy paso a Mar Cervera, que comentará el proyecto con más detalle y podéis plantear las dudas que tengáis. Aviso a navegantes, está siendo grabada la jornada precisamente pues, para poder luego distribuirla entre las personas que no han podido conectarse. Gracias a todos nuevamente por vuestro interés y por vuestra asistencia y quedamos a disposición. Paso la palabra a Mar Cervera que nos explica los detalles. Gracias. Hola, pues buenos días a todos. Muchas gracias por vuestra participación. Alta participación, por otra parte. Considero que eso ya es un indicativo de que cierto interés ha podido despertar entre vosotros esta presentación y bueno, no quiero extenderme mucho tampoco en los objetivos y en el por qué se ha llegado a esta propuesta, porque ya Olga y María Jesús lo han comentado, pero voy a intentar haceros una presentación más o menos breve. Voy a intentar compartir la pantalla, ahora me confirmáis si lo estáis viendo. Y bueno, a partir de esta breve presentación, como digo, por no quitaros demasiado tiempo, los que realmente sigáis teniendo interés, pues luego podemos profundizar, por supuesto, en los detalles, ¿vale? Entonces, bueno, pues yendo un poquito al grano, pues simplemente pues decir esto un poco qué es, por qué, cómo y quién puede participar, ¿no? en la iniciativa. Ya se ha comentado antes, se constituyó una sociedad limitada con el objetivo social de poder invertir en startups. Se constituyó el pasado 28 de abril con 14 socios, como ha comentado Olga, con un capital social inicial de 87.500 euros, con el objetivo de ampliar esta participación a otros inversores profesionales o no, pero que puedan aportar un mayor capital, ¿no? La idea, como ha dicho Olga, es que ahora está abierto en un pequeño plazo de tiempo hasta el verano para que puedan participar otras personas interesadas, ¿no? Actualmente se promovió desde el Parque Científico de nuestra universidad y en colaboración con la UMH y con otros socios que son inversores profesionales que ya vienen trabajando, invirtiendo en startups y que por lo tanto nos aportan de hecho pues ya todo un conocimiento profesional y previo que a lo mejor desde otros ámbitos podríamos carecer, ¿no? En este sentido nos han ayudado también a configurar lo que es el vehículo en su forma societaria. Se ha constituido, como decíamos, como una sociedad limitada, cuyo domicilio social actualmente está ubicado en el Parque Científico de la Universidad Miguel Hernández de Elche, donde ahora mismo también estará la Secretaría Técnica que lleva pues, todo el procedimiento de gestión de la sociedad y se ha constituido con 3 órganos de gestión.
¿no? Que serían el Consejo de Administración, un comité de inversores y una Junta General de Socios. Como sabéis, en cualquier sociedad limitada, perdón que se me ha ido antes de tiempo. Como sabéis, como decía, en cualquier sociedad limitada, el Consejo de Administración es el que tiene, digamos, ay, perdón, que ahora se ha quedado bloqueado. Qué bonita es la tecnología cuando no falla. Vuelvo, perdona. Como decía, el Consejo de Administración es quien toma normalmente decisiones estratégicas de cómo se gestiona la sociedad, pero en este caso se ha trasladado gran parte o casi todo a la toma de decisiones a la Junta General de Socios, de manera que a propuesta del Comité de Inversión, que está formado por un máximo de 7 miembros que ya están aprobados en Junta General, que por supuesto tenemos un puesto en el Comité de Inversiones, la Fundación Miguel Hernández del Parque Científico de la UMH y la Fundación Parque Científico de Alicante, con otros inversores, como digo, profesionales que también forman parte de la Junta General de Socios. Se ha propuesto también la figura de un inversor líder o lead investors, que llaman en el argot de este ámbito, que sería la persona encargada de facilitar más información, seguimiento, etcétera, cuando se toma decisiones de participar en alguna de las startups que ha sido previamente analizada y se ha tomado la decisión, ¿no? De manera que las decisiones se toman fundamentalmente en Junta General de Socios, pero a propuesta de un comité de inversión que, como digo, es profesional y, por supuesto, apoyado por el Consejo de Administración. Volviendo un poco al por qué se ha hecho esta propuesta de constitución de la SL, y de esta manera es precisamente para poder coinvertir de la mano de profesionales, como comentaba antes, ¿no? Y quizá pues un poco igual que desde las comunidades universitarias y vosotros incluso algunos como investigadores, pues esto tiene un perfil, digamos, de también sensibilidad, ¿no? Estamos sensibilizados con el desarrollo innovador, que la investigación haya una transferencia de la tecnología y el conocimiento hacia la sociedad, etcétera, ¿no? Entonces, de esta manera, pues tener un poco más posibilidad de agregar valor y llegar un poco a invertir, bueno, a facilitar el camino a estas startups o spin-offs que surgen de las universidades, ¿no? Creemos que invertir en algo así nos puede ayudar a todos también un poco en este crecimiento individual, al estar vinculado con otras entidades, otras empresas innovadoras y, bueno, y muchas veces incluso a vosotros en vuestro campo de investigación, en algunos casos, incluso os puede ayudar a tener un poco actualización o scouting de ciertas tecnologías por las cuales se está invirtiendo o que los inversores profesionales están poniendo foco, ¿no? Como había comentado Olga y María Jesús, creo, bueno, por supuesto no es nada obligatorio en lo que haya que invertir por el hecho de formar parte de la comunidad universitaria, es una cuestión personal que cada uno va a tomar la decisión en función de su interés y de su propia situación económica. Eso sí que es verdad que ahora os lo contaré un poquito, por el hecho de ser comunidad universitaria lo vais a tener un poquito más fácil que cualquier otro fuera del entorno y como se comenta aquí, obviamente hay un riesgo, mucho riesgo. Esto no se trata de un fondo en el que uno invierta y cuando necesita el dinero lo recupera, sino que debe ser un aporte, digamos, con un horizonte temporal pues largo, en el que, bueno, si sale bien se puede multiplicar y ese sería el objetivo, obviamente,
pero en otros casos a lo mejor pues, nos equivocamos en la toma de decisiones o los equipos que están llevando a cabo el desarrollo de las startups o spin-off en las que se invierte, pues no se acaba de desarrollar y obviamente pues, en lo que se haya invertido pues, se puede perder, ¿no? Pero por eso también es interesante trabajar en este vehículo porque también puede diversificar la cartera de inversión de ciertas empresas o personalmente de las personas que estarían participando, ¿no? Entonces, ¿quién puede participar en esto? Por supuesto, como comentábamos, es un vehículo abierto en el que pretendemos que haya distintos perfiles precisamente de inversores, ¿no? Que pueden aportar cada uno distintas cosas. Por supuesto, en el campo de los empresarios o de los trabajadores por cuenta ajena de cualquier empresa, incluso profesionales de la inversión, otros emprendedores, otras startups que están funcionando incluso en el mismo sector, pero que pueden tener interés de diversificar un poco su inversión y por supuesto, pues como decíamos en este momento, pues está abierto a la comunidad universitaria, tanto a la comunidad universitaria de la UMH como de la UA. Aquí la propuesta que os hacemos es que para facilitar la participación, mientras que cuando son empresarios o personas externas, digamos, a la comunidad universitaria, el ticket mínimo de inversión está previsto y aprobado en Junta General de Socios de 2.500 euros, que tampoco es que sea un capital millonario, pero precisamente para facilitar ese acercamiento a otras entidades y otras empresas y personas del entorno, con 2.500 euros. Sin embargo, para la comunidad universitaria se ha propuesto que haya un ticket mínimo de la mitad, es decir, de 1.250 euros. Y facilitar la participación también para aquellas personas que a lo mejor no tienen una experiencia previa en este tipo de inversiones o formas de actuar con sociedades limitadas, etcétera, lo tengáis de alguna manera fácil con la fórmula de la sindicación. Ahora os comentaré un poquito más en qué consiste esto, que sería a través de la propia Fundación Parque Científico de Alicante. Nos proponemos como posible síndico para participar de forma sindicada. Conste que yo no soy abogada y no tengo todos los detalles, digamos, en profundidad, pero puedo explicaros un poquito en qué consiste y después, como digo, si hay dudas más profundas, pues tenemos expertos y profesionales cercanos que nos pueden explicar, ¿no? Pero bueno, básicamente consiste en que la Fundación Parque Científico, en este caso, o cualquier otro responsable de un grupo sindicado, pueda ser el representante, digamos, del grupo de personas que están en este grupo sindicado frente a la Junta General de Socios. Básicamente es un contrato en el que las personas que están participando o invirtiendo en la sociedad con este ticket mínimo de 1.250 euros o el que cada persona considere, pero de forma sindicada, como digo, se firma un contrato que se llama pacto de sindicación y que incluso se eleva a notario en escritura pública, ¿no? Después este grupo sindicado pasa a ser parte de forma individual de la sociedad C1 Shuttle Funding SL, pero digamos el voto, imaginemos que hay por ejemplo 30 personas que se han sindicado, pues la fundación actuaría como síndico y representante, en este caso en la Junta General de Socios, conforme a lo que se haya decidido previamente en la Junta de Socios Sindicados. Es decir, por ejemplo, por hacerlo rápido, si hay una Junta General de Socios, por ejemplo, el día 15, a nosotros como socios nos van a avisar el día 1, pues cuando haya que votar, en medio, entre esos 15 días, ha habido previamente una junta o mini junta en el grupo sindicado, que tomará una decisión consensuada o por votación que se acuerde según el pacto de sindicación y después ese voto sindicado es el que se lleva a la Junta General de Socios.
Bueno, esto es un poco el sistema que me he querido detener un poquito para que lo tuvierais claro, porque la idea es que desde la comunidad universitaria podáis participar de esa manera, como digo, también por facilitarlo a vosotros y por facilitarlo también en el ámbito de gestión de la propia SL. ¿Vale? Entonces, en la sociedad tiene ya consensuado un pacto de socios y unos estatutos, y se ha pactado este campo de actuación o las directrices de inversión, ¿no? Lo más importante es los sectores en los que se va a invertir, no los que se han elegido, sino los que quedan fuera, ¿no? Obviamente son aquellos que son contrarios a los propios principios de las universidades, en nuestro caso, por supuesto, y también de la UMH, obviamente, ¿no? Como armas, pornografía, drogas, prostitución o cosas que puedan llevar a ludopatía, etcétera, ¿no? Después, muy importante que haya un equipo más o menos, digamos, profesional o consolidado dentro de la startup o spin-off, que tenga una dedicación completa, pues por lo menos 2 perfiles, al menos un técnico y uno con una visión de negocio, etcétera, para, que es, digamos, lo mínimo necesario para poder lanzar la idea a mercado, ¿no? En cuanto al ámbito geográfico, obviamente, como decía Olga, se trata de potenciar la terreta, ¿no? Y de todo lo que surja de nuestro entorno más cercano, pero no quita que pueda haber otras oportunidades de inversión que sean interesantes o que puedan ser complementarias e incluso sinérgicas con lo que ya hay o en lo que ya hubiera invertido la sociedad, etcétera, y por tanto pueden venir propuestas por el propio comité de inversión. Se va a requerir, obviamente, una información trimestral de los avances que se vayan haciendo, y lo que se pretende es que nunca el capital que se invierta esté digamos, destinado a deuda, ¿no? En cuanto a los TRLs, que se me ha pasado aquí un momento, la idea es que sea TRL, pues que por lo menos ya haya una validación del concepto, de la idea de negocio. Pero como se comentaba al principio, obviamente el objetivo de esta inversión, de esta sociedad, es ayudar a las startups o spin-off en sus primeros momentos, que es donde hemos visto que hay una falta de opciones de financiación. Los inversores profesionales, muchos en general, se orientan a cuando ya han pasado unos cuantos años esta travesía del desierto, como comentaba Olga, donde los primeros pasos son los más difíciles, aparte de lo que pueden estar invirtiendo los propios socios de la startup, ¿no? En este sentido, planteamos que pueda haber ese TRL4. ¿Qué pasa? Que si fuéramos a una inversión en unos TRLs más avanzados, pues obviamente también los capitales a invertir serían mucho más elevados. También a lo mejor tendríamos menos riesgo, pero claro, entonces aquí perderíamos un poco el foco del por qué y para qué se ha querido constituir este vehículo de inversión, ¿no? La idea es que el ticket medio que se invierta por empresa no supere los 50.000 euros, con una intención de poder invertir de alguna forma en 2 o 3 proyectos al año, para que también haya esa diversificación en la inversión. Por tanto, estamos hablando más o menos de tickets, en realidad son pequeños, pero tomando parte de la participación de la spin-off o startup, de aproximadamente a lo mejor 15, 20.000 euros, con un máximo excepcionalmente de 50.000 euros, ¿no? Como digo, con la intención de que haya también una diversificación y que también se pueda apoyar a más proyectos, con el poco capital que vamos a tener, ¿no? para disponer. En cuanto al tipo de proyectos, a nivel financiero, como sería proyectos con un valor, digamos, de más o menos o no mayor de 1,5 millones o 2 millones de euros antes de la inversión, es decir, lo que llaman pre-money, y con
la posibilidad de estudiar a lo largo del año, pues dependiendo de lo que nos pueda llegar, obviamente, pero la idea es poder tener un capital de proyectos a analizar, pues de alrededor como 30 proyectos, por ejemplo, y que de esos se puedan elegir dos o tres a lo largo del año en los que invertir. De manera que en unos 5 años se haya podido invertir en aproximadamente 10-12 proyectos. Esto es un poco la directriz o la tesis de inversión, ¿no? Como decía, obviamente en una fase semilla de desarrollo del proyecto y eso sí con un seguimiento trimestral o anual que también dependiendo del tipo de proyecto, que la empresa esté más o menos madura, la necesidad de, como había comentado al principio, de que haya una persona, un inversor líder que sea el que acompañe en el camino a los primeros pasos de esta startup, ¿no? o spin-off. Entonces, bueno, otros aspectos que puede haber interesantes a comentaros es que por algunas preguntas que nos han ido llegando, pues comentaros que esta es una SL que es permanente con una gestión profesional, es decir, que no se constituye uno para cada startup, sino que es una SL permanente y se unifica en el mismo vehículo a todos los socios, ¿no? y potenciales inversores. La teoría es que va a haber un aumento de capital social cada año, ahora os lo explico un poquito más a fondo, y como comentaba, pues extensivo a la comunidad universitaria, tanto a la UMH como de la UA, con coinversión, en el sentido de que no puede haber tampoco un inversor líder o un socio que esté muy por encima del resto. Por ese motivo se ha limitado a que el máximo de inversión sea del 20% del capital de la sociedad. Con un mínimo, como sí que se habían estipulado los tickets mínimos que os he comentado en valor absoluto en 2.500 euros en caso de socios externos o 1.250 euros en caso de que provengan de la comunidad universitaria, pero también hay este límite superior de no un máximo del 20% del capital social. Y reiterar un poco el derecho de veto de las dos universidades, de la Fundación a través de sus fundaciones, que somos los que estamos representando, reservar el tipo de actividades que puedan generar alarma social, ¿no? Como decía un poco el modelo estimativo de la aportación de fondos en el que ahora mismo estamos proponiendo, todavía estamos en la primera constitución de capital, a pesar de que, como he comentado, se constituyó la empresa con un capital social inicial de 87.500 euros. La idea es llegar a 135.000 euros mínimo antes del verano, con una previsión de ampliaciones de capital anuales de más o menos el mismo importe para que en 4 años podamos llegar a un capital más o menos de 540.000 euros y, por tanto, haber invertido en ese alrededor de 10 proyectos en los próximos 4 o 5 años. Esta es un poco la teoría. Ahora mismo, como veis, es una sociedad con muchos socios minoritarios, de ahí la idea de trabajar de forma sindicada en algunos grupos, pero también con la intención de dar entrada a muchísima más gente, ¿no? En el sentido de que también pretendemos que este vehículo pueda ser una forma de, digamos, extender la cultura inversora en proyectos innovadores, apoyar un poco por la transferencia de tecnología, etcétera, ¿no? Entonces, y ahora hay algunos socios que sí han aportado hasta 15.000 euros, algunos inversores profesionales, pero por eso el número de socios inversores se estima que sea más grande en cantidades pequeñas, ¿no? En tickets pequeños. No obstante, como digo, esto no quiere decir que cuando se invierta en una startup, un mismo socio de la sociedad
o de este club de inversores pueda por su cuenta invertir en la misma sociedad, obviamente, ¿no? En la misma empresa. Una startup o una spin-off que está en una ronda, por ejemplo, de búsqueda de financiación de 250.000 euros y nosotros vamos a aportar, digamos, 15 o 20.000, obviamente tendrá que buscar otros socios. No es incompatible con que algunos socios estén doblemente representados en esa startup, ¿no? Bueno, básicamente esto era lo que os quería comentar. En cuanto a la sociedad, si luego tenéis algunas dudas, por supuesto podemos comentar o comentarios. Y quizá también insistir un poco en los plazos, ¿no? Ahora mismo estamos en la fase de difusión del proyecto, como hemos comentado, con la intención de formalizar una recogida de expresión de interés por vuestra parte hasta el 30 de junio. De manera que, entre tanto, estamos en la fase de redacción del pacto de sindicación para poder hacer una firma con los que realmente estéis interesados, ya hayáis podido efectuar los ingresos en cuenta correspondientes y tal, hasta el 1 de julio. Entonces, ahí hacer la firma del pacto de sindicación y al mismo tiempo o en día posterior, esto también de forma personal tendríais que hacer la adhesión al pacto de socios. Ya veremos un poco la forma de articularlo, porque pues quizá lo más fácil es que tengamos el notario, a lo mejor que venga él mismo a la universidad y hagamos la recogida de firmas directamente ahí, pues para facilitar el tema, ¿no? Entonces, pues bueno, básicamente creo que os he contado todo lo que es importante o fundamental y después de hoy pues os mandaremos a todos los que habéis participado un formulario de manifestación de interés en el que recogeremos vuestros datos y vuestro interés de participación y a partir de aquí pues ya vendría la parte de formalización legal de la participación. Os dejo aquí mi correo electrónico y también tenéis el de la fundación, el general, que es parc@ua.es y el mío mar.cervera@ua.es y, por supuesto, a vuestra disposición. Espero que estéis interesados porque creo que es una muy buena oportunidad de poder contribuir un poquito más, como digo, al desarrollo de vuestras propias spin-off. En vuestro caso, algunos que ya estáis, obviamente habéis participado en esto, ya habéis pasado por esta primera fase de travesía del desierto que decíamos, ¿no? Creo que entendéis bien un poco de lo que estamos hablando, pero también, digamos, la oportunidad de participar como de forma activa también en el desarrollo de otras spin-off, ¿no? Vuestros propios proyectos luego podrían ser parte de los analizados en el comité de inversiones. Por supuesto, la puerta está abierta para todas las spin-off de la UA, igual que las de la UMH y, como he comentado, pues de otros entornos cercanos, ¿no? Muchísimas gracias y aquí quedo a vuestra disposición si tenéis alguna duda. Si alguien tiene alguna pregunta, por favor que le dé al botón de levantar la mano y les vamos dando paso. Mar, estás compartiendo pantalla. Perdón, voy. Mientras se anima, así a modo de resumen, básicamente era haceros partícipes de esta iniciativa, como bien ha comentado Mar, en condiciones especiales y, digamos, para facilitar, pues en modo sindicado, para darle agilidad, resaltar que es decisión personal, a modo de inversión. Obviamente, el riesgo se limita a la aportación del ticket de cada uno. Ahora mismo está abierto a valor nominal, el mismo valor, digamos, de participación de la constitución de la sociedad. En un futuro, para las siguientes rondas, se prevén pues, primas consiguientes. Y bueno, sabemos que, y agradecemos, y es muy buen indicador que haya despertado tanto interés. En la comunidad de la UMH también nos consta que hay muchas manifestaciones de interés y que ya también han empezado incluso a formalizar esas transferencias sindicadas. Y bueno, como comentábamos, pues es una forma directa, digamos, de contribuir al ecosistema emprendedor de la terreta y aledaños, que no se tengan que ir los proyectos a buscar pequeñas inversiones
a Valencia o a Madrid o a Barcelona, sino que podamos tener la oportunidad de desarrollar y de anclar ese talento y esos proyectos a nuestro territorio. No es una inversión, digamos, bueno, como quien compra acciones en el Banco Santander o como quien mete en el fondo de inversión de otro tipo de herramientas que existen. Esta es de alto riesgo por la definición. Ojalá, y por eso vamos de la mano de profesionales de este campo, pues para que haya rentabilidad, ¿no? Ese es el sentido. Pero bueno, obviamente no está garantizado, sí que está limitado a la aportación de cada uno y es una cuestión personal. También a nivel personal y en las declaraciones de la renta de cada uno, pues hay ciertas deducciones fiscales a las que uno por invertir se puede acoger, pero bueno, no, tampoco es el momento, ni somos nosotros los expertos en ese campo, pero que es una nota al pie para navegantes y bueno, y como decía Mar, pues quedamos ahora a disposición para resolver las dudas que haya y más adelante también. Gracias, Olga. Loren, cuando quieras. Bueno, yo pregunto si no hay nadie más que tenga dudas, pues yo me lanzo un poco. Voy a intentar resumir lo que he entendido para que me deis el ok, ¿vale? Entonces, hablamos de un ticket general para personas que no forman parte de la comunidad universitaria de 2.500 euros. La gracia que se nos hace a nosotros como comunidad universitaria sería que ese ticket se reduce a 1.250 euros. Esto quiere decir que yo personalmente podría aportar 1.250 euros y tendría mi participación en esa sociedad Shuttle C1, creo que le he cambiado el orden, pero la que correspondiera. Y aparte de eso tenemos la posibilidad de ir sindicados. Esto es que un conjunto de... ¿No? Aparte de eso, ¿no? Tenemos la posibilidad de ir sindicados aportando menos de 1.250 euros, ¿no? No es así, entonces no lo he entendido bien, ¿ves? ¿Puedes confirmarme cómo sería la sindicación? Perdona, Loren. Lo has explicado bien en la parte de que los que son externos a la comunidad universitaria, su ticket mínimo es de 2.500 y entonces forman parte como socio dentro de la Junta General de Socios o bien pueden ir por su cuenta sindicados en un ticket, por ejemplo, imagínate de 10.000 euros, 5 personas que se juntan, ¿vale? Vale. En el caso de la comunidad universitaria, el ticket mínimo es de 1.250 euros, pero siempre tiene que ir sindicado porque el ticket mínimo es de 2.500 en cualquier caso. Es decir, vale, pero entonces la aportación que puede hacer una persona de la comunidad universitaria a nivel individual 1.250 euros. O sea que no se puede aportar menos de 1.250 euros. No, exacto. Vale. Ese sería el mínimo, pero que, como digo, pues es al 50% de cualquier persona que estuviera fuera. Y la forma también de participación siempre es de forma sindicada. Nosotros, como Fundación Parque Científico de Alicante, hemos hecho la propuesta de que si queréis podemos nosotros aglutinar y adoptar ese papel de síndico. Sí, pero que no sería óbice para que otros grupos hicieran lo propio, ¿no? Otras personas podrían hacer otro grupo de forma personal con otros grupos sindicados, tanto dentro como fuera de la comunidad universitaria. Vale, y lo último era, porque has comentado que claro, que la sociedad de inversión va a ir ampliando capital anualmente. Entonces yo creo que es interesante resaltar, con la idea que yo me quedé cuando empezamos a hablar de estos temas, que era que claro, tú participas ahora con una aportación, vamos a decir, de 1.250 euros. Lo interesante es que acudas también a esa ampliación de capital el año que viene. ¿Y al otro o no? ¿O cómo planteáis esto? Quiero decir que si yo pongo ahora mismo 1.250 euros y no pongo el año que viene ni en las sucesivas ampliaciones de aquí a 5 años, por poner un horizonte temporal, lo que pasa es que irías perdiendo... iría diluyendo y claro, realmente... Vale. Pero podrías tomar la decisión en cada momento de ampliación de capital, como en cualquier sociedad limitada, cuando se... Sí.
propone una ampliación de capital, cada socio puede decidir si acude o no acude. Entonces, en Sí, este sí, caso, sí. pues, es similar, lo único es eso, como tú dices, pues que tu participación porcentual en el capital social de la sociedad pues iría diluyendo. Pero también después cada uno, como digo, puede tomar la decisión incluso de variar su ticket de inversión en las siguientes ampliaciones de capital. Sí, Después de una siempre con primera los prueba de mínimos que se 250, establezcan, ¿no? los primeros años, obviamente, hasta que haya un éxito positivo en alguno de los proyectos, obviamente todo va a ser inversión nueva, ¿no? Cuando más adelante, por ejemplo, imaginemos que dentro de 3 años hay una de las startups en las que se ha invertido que funciona, que va como un tiro y se hace un exit de X y tal, pues luego también llegará el momento que el Consejo de Administración podrá proponer si se reinvierte o se reparte o como en cualquier sociedad. Al final es como cualquier SL. Solo que el objetivo es invertir, por tanto, cada ampliación de capital lo que se pretende es volver a invertir en otros proyectos, ¿no? Y que haya un flujo de proyectos y de inversión más o menos continuado, obviamente. De momento se ha puesto un horizonte temporal de 4 o 5 años, pero como he comentado, se forma con un objetivo de que sea una sociedad permanente. Por tanto, no quiere decir que dentro de 4 o 5 años vaya a desaparecer, pues, sino que se volverán un poco a hacer esas previsiones, obviamente. Muy bien, gracias. Gracias, Loren. Luis López de Llorca, adelante. Primero, mis disculpas porque he llegado tarde. Siempre que uno quiere ir a algún sitio sale otra cosa y se lo fastidia todo. Y lo segundo, presentarme. No tengo el gusto de conocerte, Mar. Soy Luis B. de aquí de Ciencias y entonces conozco bien a otras personas del parque. A ti no tengo el gusto. Entonces, perdón si alguna cosa que voy a decir ya la has explicado. Yo de la información que habéis mandado y la que he podido recoger en internet, esto sería como si dijéramos una manera de incubar a más alta temperatura de cómo se está incubando ahora, más o menos. No sé si me explico. Es decir, Bueno, la casa incuba pues haciendo una serie de ayudas con una serie de programas, pero vamos a llamarlos con un cariz más académico. Esto sería un cariz más financiero. ¿Es esa mi interpretación o no? Gracias por tu pregunta, encantada de conocerte, Luis. Bueno, como parte de los objetivos, como sabes, de la universidad en este campo y del propio parque científico, está el promover la innovación, la transferencia, etcétera, ¿no? Entonces, dentro de esto, pues este vehículo es una herramienta más que se da precisamente para apoyar el desarrollo. No quiere decir, como he comentado, que solo se vaya a apoyar proyectos que surgen de la Universidad de Alicante. Pueden surgir de otras universidades o incluso de externos que proponen sus startups y que vienen a buscar aquí una financiación, ¿no? Esto es una sociedad cuyo objeto social es el de invertir en empresas que son spin-off o startups que están en fases semilla, fases iniciales y con el objetivo, como digo, de promover y de ayudar financieramente, como tú bien has dicho, pero no necesariamente solo empresas que están en la universidad o que surgen de la academia. Puede ser otro tipo de empresas, pero de alguna manera todas están contribuyendo con el foco de contribuir al cambio un poco del paradigma o del modelo productivo y potenciar empresas de base tecnológica o empresas innovadoras, ¿no? Siempre con ese foco. Por eso decía al principio que para algunos investigadores incluso puede suponer
una apertura al exterior de lo que se está haciendo en la propia universidad, también analizando otro tipo de propuestas basadas en otras tecnologías o investigaciones que se estén llevando a cabo en otros ámbitos, y luego pues también la posibilidad de diversificar un poco la cartera y hacer, como decía, un poquito el scouting también de tecnologías que están en el foco de los inversores, ¿no? Estamos hablando de quizá también de objetivos muy grandes con aportaciones más o menos pequeñas, ¿no? Pero de alguna manera lo que queremos con este vehículo es abrir una nueva puerta y generar esta cultura, como digo, de inversión en startups y fomentar que haya pues también la oportunidad para otras personas que normalmente no están en este ámbito o que ni siquiera somos profesionales, ¿no? De la mano de también este grupo de inversores profesionales que ya están trabajando en este ámbito y bueno, esto no deja de ser de alguna forma otro club de inversores, ¿no? Pero, como digo, no solo con el foco de empresas que surjan de la UA, sino con un ámbito más amplio. Me parece una idea estupenda. Yo no, perdón por monopolizar la palabra, pero en estos tiempos en los que a veces el capital pues hace una serie de maniobras que no van en esos objetivos, ¿vosotros habéis previsto alguna manera de defendernos contra posibles fondos buitres que traten de deshacer los objetivos, digamos, loables de esta idea? Y ya termina. Eso lo que se ha previsto es, como he comentado, pues un porcentaje máximo de participación por parte de todos los socios, de que sea el máximo el 20% del capital social al que se constituya la sociedad en este momento o siguientes ampliaciones, de manera que nadie va a poder monopolizar este vehículo de inversión más de un 20%, porque eso ya está estipulado en los estatutos y en el pacto de socios inicial. Otra cosa es que después, más adelante, pueda haber otras decisiones o que se cambien. Eso vendría muy a posteriori y demás, pero en teoría no es así porque, como digo, está limitado al 20% del capital social. Independientemente de eso, como también he comentado, a la misma startup en la que nosotros podamos invertir con un capital de 15 o 20.000 euros, por ejemplo, puede ser que haya un fondo de capital riesgo que apueste por la misma startup y venga y diga, yo invierto 16 millones. Oye, pues fenomenal, porque quiere decir que a nosotros nos sacarán y nosotros hacemos un exit rápidamente multiplicado por 6. Pues fenomenal, ¿no? Pero la única limitación, como digo, es esa del 20% del capital social. Creo que con eso limitamos ese riesgo que tú comentabas. Gracias, Luis. Tenemos una pregunta a través del chat de César Cuevas, que pregunta qué información vamos a recibir sobre las empresas y con qué frecuencia. Y también dice que si una persona quiere salir, ¿cuál sería el mecanismo? A ver, César, hola, por cierto. Encantada de que estés aquí también acompañándonos. Básicamente, como he comentado, la estructura interna de la sociedad se han puesto 3 órganos internos, que serían, como he dicho, el Consejo de Administración, la Junta General de Socios y el Comité de Inversiones. El comité de inversiones está formado por 7 personas que, como digo, son profesionales en la materia, además de un representante de cada una de las fundaciones de los parques científicos, y ellos son los que van a canalizar de esos 30 proyectos que se estima que se puedan recibir o analizar, pues de esos se hará una selección de 2 o 3. Esos 2 o 3 vendrán, obviamente, previamente analizados por ellos y no se va a hacer una propuesta a no ser que se vea que efectivamente tienen interés y tienen todos los elementos como para ser potencialmente invertibles. No quiere decir que nadie tenga
digamos, la varita mágica o la bola de cristal para saber si efectivamente ese proyecto va a salir adelante o no, ¿no? Pero se supone que tiene un análisis previo de un potencial interesante y que va a ser a propuesta, como digo, de ese comité de inversión, que luego pasaría al Consejo de Administración y de ahí a la decisión final la toma la Junta General de Socios. En la Junta General de Socios todos los socios están representados. En este caso, si formaras parte del grupo sindicado de la fundación votaría en función de lo que internamente ese grupo ha votado. Por tanto, habría llegado esa información previa. Y luego, para salir, pues el mecanismo básicamente sería pues la venta de participaciones al resto de socios, igual que cualquier sociedad limitada. O sea, tú haces una propuesta de salida, pues se vende en función de la valoración que tenga la empresa en ese momento, pues así se hace. La idea es que nadie se salga, como, y que porque, claro, si todo funciona bien, en el fondo pues también es una aportación de capital relativamente pequeña, ¿no?, la que se está proponiendo. Gracias, Marel. Óscar Galao pregunta si podríamos tener acceso al plan de negocio que habréis preparado. Por supuesto, las personas que estén interesadas, cuando manifiesten interés y demás, después, como he comentado, tendrán que preparar tendrán que adherirse al pacto de socios, y en ese pacto de socios están todos los datos, digamos, de funcionamiento de la empresa, y el plan de negocio básicamente es un poco las directrices de inversión y lo que he comentado, pero podría averiguar si hay algo más específico que te podamos aportar. Y en el momento que manifestéis interés, lógicamente, también está a disposición de los socios o síndicos tanto los estatutos de la sociedad como el pacto de socios. Y ahora, al finalizar este webinar, pues os haremos llegar tanto el PowerPoint que ha presentado Mar, como el vídeo, la grabación, también para que podáis revisar cualquier información, o si habéis tenido algún incidente para conectaros, como comentaba Luis, vi que siempre la ley de Murphy está ahí acechando, y también el formulario de expresión de interés para que, en caso de finalmente pues, querer sumaros a la iniciativa, pues que podáis incluir ahí vuestros datos. Aprovecho que he interrumpido, perdona Mar, para comentar que, o para que os quedéis con los titulares, el ticket mínimo, lo mínimo, son 1.250 euros, que eso está abierto a la comunidad universitaria UA, y la UMH lo ha abierto a la comunidad UMH. Aquí se pueden sindicar, nosotros digamos haríamos la gestión y el esfuerzo de hacer esas mini juntas de síndicos y esa obligación de informar, etcétera, de cada uno de los proyectos que se presenten previos a las juntas de la sociedad. Esto es para agilizar y para simplificar que podáis meteros en este mundo como mini socios o mini inversores de una manera pues, más fácil, ¿no? menos dramática, y bueno, y también para minimizar el ticket mínimo. Para los que no son comunidad UA o UMH, comunidad UA o UMH se entienden las personas físicas, PDI, PAS o trabajadores de las entidades 100% UA, como puede ser la Fundación Parque Científico. Yo quiero participar como personita. Y mañana tendremos ocasión, porque creo que me lanzaba una pregunta a una de las empresas del ecosistema del parque, mañana a las 9:30 haremos una presentación para las empresas del parque científico y para los colaboradores del parque científico. Ahí, digamos, pues también la idea es facilitar y hacer partícipes de este proyecto. No obstante, ahí el ticket mínimo son 2.500, tanto persona física como persona jurídica si quiere participar, y bueno, y la posibilidad de sindicarse o no ya la dejamos a cada uno. Igualmente que la comunidad universitaria, si quiere invertir, si una persona
quiere invertir con un ticket mínimo de 2.500 y no sindicarse, digamos, ir como socio, obviamente será minoritario, puede ir también directamente. Esto lo planteamos un poco para simplificar tanto la gestión de la SL como vuestra participación y también para que podáis optar a un ticket mínimo, porque es verdad que ese retorno de la inversión es más incierto que las acciones del Santander que os comentaba antes. Entonces, pues bueno, yo colaboro con estos 1.250, en realidad invierto, pero a los efectos, ¿no? En mi cabeza yo me lo pongo, es una colaboración, 1.250 euros. No voy a pretender el año que viene recuperarlo y con un 3% de interés. No es a medio largo plazo. Estamos de la mano de profesionales y la idea obviamente es hacer inversiones adecuadas y obtener rentabilidad de esas inversiones para poder seguir invirtiendo y retornando a los socios, naturalmente, pero que es una iniciativa que, si bien ya existen otras en el mercado, la novedad es que se dirige a este gap de semilla que necesitan las empresas normalmente y que se abre a la comunidad universitaria, porque muchas personas han manifestado interés, pero claro, pues muchas veces es un jaleo. Dices, yo me voy a meter, ya tengo bastantes jaleos como para meterme en esto. Entonces es una forma de paquetizarlo en modo comunidad universitaria y que todos podamos ser partícipes con una pequeña aportación. Este sería el sentido. Y seguir incubando, como decía Luis B. Mar es que hace menos que se ha incorporado al Parque Científico, pero Luis B. fue el promotor de la primera spin-off, la primera EBT oficial de la UA. Enhorabuena. Entonces, toda esa parte de incubación o del cariño que se le da, o sea, no soy yo aquí la que más sabe de esto, pero algo sabe, y la vicerrectora, obviamente, como parte de sus competencias, lo conoce perfectamente. La institución pues tiene muchas herramientas para apoyar este tipo de iniciativas. Desde el parque estamos obviamente alineados con toda esa estrategia, apoyando a empresas ya constituidas y, como bien decía Mar, pues uno de sus servicios es el acceso a financiación de todo tipo, es pública y privada. En el ámbito de facilitar el acceso a financiación privada, pues este es uno de los instrumentos con los que podemos contar, además de otras redes de inversores o otros programas en los que participamos. Y como también resaltar, es un poco una aportación para contribuir al ecosistema emprendedor e innovador en general. No está circunscrito, y esto también es una tendencia, ¿no? O sea, no está circunscrito a nuestro ámbito de la UA. Obviamente queremos que la UA finalmente salga beneficiada y reforzada, y por eso también colideramos esta iniciativa como otras, pero bueno, está un poco enfocado pues al desarrollo territorial y al desarrollo del ecosistema emprendedor, innovador, no circunscrito a la UA, aunque en la UA tenemos mucha calidad. Bueno, no hay más preguntas, si queréis proceder al cierre. Un momento, sí, bueno, antes de Oksana, no sé, sí, era por la pregunta que has hecho, no sé si te he respondido con lo de la jornadita de mañana. Igualmente, mañana los que queráis volveros a conectar estáis invitados. Hola, sí, yo es que como pertenezco a la UA, pues me ha llegado el correo de esta sesión y me he conectado, pero mañana, si podemos, nos conectamos otra vez. Sí, me has contestado a la pregunta. Gracias. Una cosilla que quería añadir para que tampoco llegue a confusión, porque también me había llegado algún comentario y a lo mejor, como lo ha comentado Olga, simplemente decir que creo que ha quedado claro que no es nada obligatorio por ser parte de la comunidad universitaria, pero que también quede claro que tampoco se trata de una aportación o donativo, sino que se hace es una participación en una empresa. Quiero decir que no estamos de forma altruista favoreciendo el que haya crecimiento de startups, etcétera, ¿no? Sino que se hace con este objetivo de inversión personal en este caso, ¿no? Simplemente quería dejar eso claro porque me había llegado algún comentario en ese sentido, ¿no? Que no estamos aquí de forma altruista. Creo que quede claro. No sé si alguien más tiene alguna pregunta o comentario. Luis, tienes la mano levantada, pero no sé si es porque se ha quedado de antes.
Sí, yo creo que ya está, Mar y Olga, muchísimas gracias. Y bueno, como ya han comentado tanto Mar como Olga, cualquier duda que pueda surgir, pues en el Parque Científico están a vuestra disposición. Muchas gracias por el interés y seguimos. Gracias. Hasta luego.